Probablemente estás pensando en comprar una computadora para tus proyectos de Data Science, Machine Learning o Deep Learning. Y tienes dudas sobre qué especificaciones como la RAM, tu CPU, la tarjeta gráfica o almacenamiento es lo que más te conviene. Al igual que el formato, una computadora de escritorio, una laptop o cómputo en la nube. Pues qué coincidencia, es justo eso lo que vamos a estar viendo hoy. Si no sabes muy bien qué son estas especificaciones, hoy lo vamos a ver un poco, pero también tengo otro video en donde entro muchísimo más a detalle. Empecemos con el cerebro de la operación, el procesador. Este es el componente el cual va a hacer todas las operaciones y cálculos dentro de tu computadora. Aquí tenemos tres grandes categorías: Intel, AMD o ARM. En cuanto a esto, aunque algunos tienen unos beneficios específicos sobre otros, no creo que sea la mejor manera de comparar. Aquí creo que lo más importante es saber la velocidad y el número de núcleos. Con una velocidad mínima de 2 GHz y 4 núcleos, vas a poder correr un montón de modelos de Machine Learning sin problema alguno. Redes neuronales es un caso específico en el que sí pueden correr en CPU, pero normalmente los corremos con una tarjeta gráfica. Sobre los procesadores, algo como un Core i5 o un Ryzen 5 debe funcionarte bastante bien. Algo más pequeño también te va a funcionar, pero vas a empezar a ver un poco de sacrificios en cuanto a la velocidad de procesamiento, más que nada para entrenar y para poder generar predicciones. Por otro lado, ARM no es tan común ahorita, ya que se usa en dispositivos pequeños como una Raspberry Pi o como celulares, siendo una de las excepciones más grandes Apple Silicon. En mi experiencia con una MacBook Pro M1 he podido trabajar muy bien distintos modelos de Machine Learning, aunque esta no es mi computadora primaria para desarrollo. El siguiente componente es la memoria RAM, la cual nos va a ayudar mucho al procesar grandes volúmenes de datos, evitando que nuestra computadora sea lente o truene. Aquí el mínimo recomendable serían 8 GB, ya que con 4 GB gran parte de esa memoria la va a estar utilizando el sistema y nos va a dejar muy poco para poder procesar nuestros datos. Con 8 GB ya podemos empezar a procesar sets de datos que tengan millones de registros, siempre y cuando estos registros no tengan cosas muy pesadas como imágenes, videos o audio. Con 16 GB te puedes empezar a despreocupar un poco sobre topar tu memoria con algunos sets de datos, y con 32 GB aún más. Aunque también es importante mencionar que si nos ponemos creativos, podemos hacer que 16 GB nos rindan bastante bien. Y si llegas a necesitar más de 32 GB de memoria RAM, lo común ya es que empieces a trabajar en servidores o en cómputo en la nube. Como adicional, vas a ver que algunas memorias RAM vienen como DDR3, DDR4 o DDR5. DDR3 no lo recomiendo, ya que ese va casi de salida. DDR5 está empezando y es la más veloz, pero también es la más cara. Entonces, si estás intentando buscar un equilibrio, te recomendaría irte por DDR4. Ya que vimos esto, ahora necesitamos saber dónde vamos a estar almacenando nuestros datos. En cuanto al almacenamiento, hay dos cosas importantes: el tamaño y el tipo de almacenamiento. El tamaño del almacenamiento depende mucho de qué tanto le vas a estar instalando a la computadora y también del tamaño de los sets de datos que vas a estar procesando. Aquí creo que como mínimo deberías de tener algo con 500 GB de almacenamiento. Y sobre el tipo de almacenamiento tenemos dos principales: el disco duro y el disco de estado sólido. El disco duro va a ser el más lento al momento de leer y de escribir tus datos, pero también es el más económico en cuanto a costo por gigabyte. Y en cuanto a estado sólido tenemos dos principales: M2 y NVMe. Con estos dos vas a poder leer y escribir datos muchísimo más rápido, NVMe siendo el más rápido pero también el más costoso. Y aquí hay una tercera opción, la cual es el almacenamiento híbrido, que es una mezcla entre un disco duro y un disco de estado sólido. Normalmente usan la parte de estado sólido, en la cual podemos leer y escribir mucho más rápido, para ciertas operaciones muy importantes del sistema, lo cual nos va a ayudar a poder abrir software mucho más rápido y encender nuestra computadora más rápido. Y la otra parte de disco duro es la que nos va a permitir tener muchísimo almacenamiento de nuestra computadora. Ahora, si tu pan de cada día es estar trabajando con redes neuronales, probablemente vas a necesitar una tarjeta gráfica, dado que como tienen miles de núcleos en comparación de decenas de núcleos que tiene un CPU, pueden procesar grandes volúmenes de datos en paralelo, lo cual nos va a ayudar a poder hacer entrenamientos e inferencias en redes neuronales muchísimo más rápido. En este caso, si trabajas mucho con redes neuronales para procesamiento de lenguaje natural, audio o video, es casi necesario tener la tarjeta gráfica. En esta categoría tenemos dos marcas, que es AMD y Nvidia. Y aquí sí importa cuál de las dos elijas. Si estás trabajando con redes neuronales, necesitas una tarjeta gráfica Nvidia, ya que esta empresa ha dedicado muchísimo de sus recursos para poder optimizar tanto software como hardware para el procesamiento de redes neuronales. En esta categoría hay dos variables muy importantes: el número de CUDA cores y el número de Tensor cores, los cuales están optimizados para poder hacer operaciones matriciales, las cuales son el fundamento de las redes neuronales. Considero que con una tarjeta que tenga más de 1500 CUDA cores y 200 Tensor cores, puedes empezar a trabajar muy bien. Algo tal vez como la Nvidia 2060 podría ser muy buena entrada. Y aquí hay una tercera variable que es muy importante y que lamentablemente yo
yo aprendí muy tarde después de haber comprado mi primera tarjeta, que es la memoria RAM de la tarjeta gráfica. Cuando estás trabajando con redes neuronales, tu tarjeta gráfica normalmente no tiene acceso a la memoria RAM del sistema, que es la que mencionamos. Únicamente tiene acceso a su propia memoria RAM. Así que una tarjeta gráfica con una memoria RAM chica implica que vamos a estar procesando sets de datos más pequeños. Normalmente esto nos va a afectar en el batch size que usamos durante el entrenamiento. Por ejemplo, en vez de estar entrenando un modelo de detección de objetos que procese de 10 en 10 imágenes, vamos a tener que bajar el batch size a 1, en donde lo que se va a afectar es el tiempo de entrenamiento, ya que estamos procesando de una en una fotografía y también un poco el desempeño de nuestro modelo. Considero que con 6 GB de memoria RAM en tu tarjeta gráfica ya puedes empezar a trabajar muy bien distintos modelos de redes neuronales. Pero si ya quieres empezar a hacer cosas más grandes como procesamiento de lenguaje natural con algo como Transformers, recomendaría algo ya un poquito más grande, tal vez arriba de los 10. Mi primera tarjeta gráfica tenía 4 GB de memoria RAM y me funcionó muy bien para entrenar un montón de modelos de redes neuronales. Pero conforme fue pasando el tiempo y empecé a necesitar hacer estructuras más grandes, ahí fue cuando ya me empezó a fallar un poco, más que nada en el tiempo de entrenamiento. Listo, ahora con lo técnico fuera del camino, hablemos sobre los pros y contras de las distintas máquinas que puedes adquirir, ya sea una laptop, una compu de escritorio o cómputo en la nube. Una pequeña pausa, si este video te está ayudando, considera darle like al video y suscribirte al canal. Una de las opciones más comunes son las laptops. Como ventajas tienen obviamente el tema de la portabilidad, también tienden a ser un poco más económicas que sus contrapartes de escritorio y apenas la compras y la sacas de la caja ya va a estar funcionando. Y algunas de las desventajas de una laptop serían, primero, el desempeño o potencia. Muchas veces, aunque veamos que una computadora, una laptop tiene el mismo CPU y el mismo GPU que una computadora de escritorio, estas tienden a ser las versiones móviles, las cuales son un poquito más lentas que las de escritorio. El segundo punto sería que no son tan fáciles de reparar o mejorar. Entonces, si quieres estar haciendo mejoras a tu equipo a lo largo del tiempo, con una laptop no vas a poder hacer mucho. Normalmente, la única pieza que podemos mejorar en una laptop sería el almacenamiento o la memoria RAM. Y por último, tenemos el desempeño de energía. Esto es específicamente para las laptops que tienen una tarjeta gráfica. Normalmente son las laptops de gaming. Aquí lo que pasa es que una laptop con una tarjeta gráfica consume muchísima energía. Entonces pierdes un poco de portabilidad, porque si vas a estar entrenando redes neuronales y te quieres llevar la computadora a otro lugar, para empezar son gigantes y aparte también la batería te va a durar un par de horas, lo cual puede llegar a interrumpir tu entrenamiento. Ahora las computadoras de escritorio, las cuales han regresado después de haber muerto gracias al boom del gaming. Las ventajas de las computadoras de escritorio son las siguientes. Primero, el desempeño. Como son computadoras grandes, normalmente tienen mucho espacio para el flujo de aire, lo cual ayuda al enfriamiento de sus componentes. Y eso quiere decir que podemos tener componentes más potentes dentro de una computadora de escritorio contra una laptop. Y el segundo punto, y uno de mis favoritos, es la facilidad de reparar o mejorar tu equipo. Con una computadora de escritorio, normalmente tenemos más capacidad de ir mejorando nuestro equipo conforme va pasando el tiempo o de cambiar algún módulo en específico. Así que si hoy en día te armaste una computadora con unas especificaciones un poco limitadas, después puedes cambiarle algo como el procesador, la tarjeta gráfica, subirle memoria RAM y también si alguna de esas piezas se descompone, no hay tanto problema al momento de cambiarlo. Y las desventajas de estas computadoras serían las siguientes. La primera, obviamente, menos portabilidad. La segunda sería que en algunos casos necesitamos comprar cosas adicionales, como un monitor, el teclado y el mouse. Y por último, en el dado caso de que tú te quieras armar tu computadora de escritorio, es que vas a necesitar un poquito de conocimiento para poder elegir las partes y poder armar tu computadora. Aunque esto no es nada que no puedas aprender de un par de videos en YouTube. Ahora hablemos del cómputo en la nube. Muchas veces no está dentro de las opciones que consideramos, pero a veces puede llegar a ser la mejor opción. De manera muy general, cómputo en la nube es acceder a una computadora, máquina virtual o servidor que está en la nube. La ventaja es que no importa qué tanta fuerza de procesamiento tiene tu máquina local, ya que no vas a estar procesando nada en esa computadora, únicamente vas a estar accediendo a una computadora que es muchísimo más potente y está en la nube. Para esto puedes usar máquinas virtuales que están en servicios como Amazon Web Services, Azure, Google Cloud Platform o Linode, donde lo que haces es rentar una máquina virtual y pagas por cada hora que la estás usando. Aquí, mientras más potente sea la computadora que estás rentando, más te va a costar la hora. Y este acercamiento hace sentido en muchos escenarios. Por ejemplo, si quieres entrenar un modelo como un Transformer en el cual vas a necesitar una computadora que tenga múltiples tarjetas gráficas,
te va a ser más fácil rentar una computadora a la cual te cueste $2 la hora y entrenar un modelo durante un par de semanas, a gastar miles de dólares en comprarte una computadora que tenga varias tarjetas gráficas. Esto es cuestión de hacer un análisis de qué tanto vas a estar usando la computadora y qué tanta fuerza de procesamiento necesitas. Ahora, si lo que quieres es gastar lo menos posible, hay otras opciones como Google Colab o GitHub Spaces, donde podemos correr scripts o código en la nube. Y la ventaja es que estos servicios tienen una categoría de paga y otra gratuita. En el caso de Colab, Google te presta una máquina con tarjeta gráfica totalmente gratis, con algunas cuantas limitantes. Por ejemplo, no tienes acceso a toda la tarjeta gráfica, sino a una fracción de ella. Y también el ambiente de desarrollo se resetea cada cierto número de horas, lo cual implica que cuando se resetee el ambiente de desarrollo se va a borrar todo. Entonces tienes que estar descargando normalmente todo a tu computadora local por si se resetea el ambiente, que no pierdas todo tu avance. Y en la versión de paga de Colab, Google te da una tarjeta gráfica un poco más potente y no se resetea tan seguido el ambiente de desarrollo. Las ventajas del cómputo en la nube son las siguientes. La primera es que no necesitas físicamente una computadora muy potente, ya que todo lo estás corriendo en la nube. Así que puedes tener como computadora física una Chromebook, la cual es más económica, y ya te conectas a una máquina que sea muchísimo más potente. Y la segunda ventaja es que no necesitas hacer el desembolso del dinero de jalón si te compras una computadora. Tal vez a lo largo del tiempo sí terminas pagando lo mismo o un poquito más de lo que te costaría una computadora, pero no necesitas descapitalizarte. Y las desventajas del cómputo en la nube son las siguientes. La primera es que todo lo que quieras procesar en tu máquina en la nube vas a tener que subirlo a esa máquina. Así que si tienes un set de datos que es de teras y teras, pues te va a tomar un par de horas tomar esa información de tu computadora local y subirla a la nube para poderla procesar. La segunda desventaja es que si quieres hacer tu máquina virtual en una plataforma como AWS, Azure, Google Cloud Platform o Linode, necesitas tener un poco de conocimiento técnico para poder configurar la máquina virtual. Esto no aplica para algo como Google Colab, en donde ellos únicamente te dan una interfaz que es muy similar a la de Jupyter Notebooks, entonces no necesitas tanto conocimiento técnico para poderlo usar. Y la tercera desventaja es que a veces el código puede ser un poquito más difícil para testear o para debuguear. Por ejemplo, si estás haciendo un sistema que sea de detección de objetos a través de una webcam, pues la webcam está conectada a tu máquina física, no a la máquina de la nube. Entonces vas a tener que hacer un poquito de configuración para que la máquina de la nube tenga acceso a la webcam que está en tu máquina local. Este video ya se alargó un poco. Solo quiero mencionar como último el sistema operativo. Aquí los más utilizados son Windows o alguna distribución de Linux. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Si quieres saber un poquito más sobre qué sistema operativo sería el que más te funcione, te recomiendo este otro video que hice. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que este video te haya funcionado. Cualquier duda o comentario, déjala en los comentarios de este video y que tengas un gran día.